Buenas tardes. A nosotros nos correspondió evaluación de riesgos del Bacillus cereus en alimentos listos para consumo. Somos el grupo número 8, está conformado por Joana Montañez Angarita, Nori Judith Vega, Caterina Albarracín. En esta evaluación de riesgos, la primera parte es la identificación del peligro. Vamos a hacer una breve descripción de microorganismos Bacillus cereus. El género Bacillus perteneciente a la familia Bacilliaceae. Las especies más representativas son el B. subtilis, el B. brevis, el B. cereus, el B. pumilus, el B. licheniformis y B. amyloliquefaciens. El Bacillus cereus es un bacilo gram positivo, aerobio facultativo, productor de esporas, formador de biopelículas y de toxinas termoestables. Se encuentra en la naturaleza, especialmente en suelos y aguas. Produce esporas resistentes a condiciones ambientales extremas, como es el calentamiento, la congelación, el secado y la radiación. Es un potencial para contaminar alimentos por prácticas de manufactura deficientes, desencadenando en enfermedades de transmisión por alimentos. Persiste en la cadena agroalimentaria debido a la formación de esporas y biopelículas. En cuanto a las características de crecimiento, sobrevivencia, inactivación e inhibición, tenemos para crecimiento, crece a una temperatura de 4 a 55 grados centígrados, pero su crecimiento óptimo se da entre los 30 a 37 grados centígrados. En cuanto a pH, crece en un pH de 4.5 a 9.5 y el óptimo es de 6 a 7. Para sobrevivencia, es resistente al calor, a la sequedad, al calor húmedo, como en ejemplo de alimentos lipídicos, tiene una actividad acuosa mayor a 0.92, las esporas sobreviven en alimentos secos. Y en su característica de inactivación e inhibición, las células vegetativas se inactivan con ácido ascórbico, benzoato, sorbato, hecta y polifosfatos, y las esporas se inhiben con glutaldehído, formaldehído, cloro, yodo, ácidos y álcalis. Al hablar de las esporas de Bacillus cereus, encontramos que la esporulación se produce en respuesta a las condiciones adversas. La resistencia de estas esporas se ve afectada por la diversidad de cepas, condiciones del medio, la temperatura, el pH y la actividad acuosa. La capacidad de formar esporas le permite sobrevivir al procesamiento de alimentos. Esto nos representa un riesgo para la inocuidad. Tiene una resistencia antimicrobiana importante para la salud pública por presencia de elementos genéticos móviles, ayuda desde el medio ambiente. Algunas producen exosporium, es una sustancia hidrofóbica, permite adherirse a las superficies inertes y por lo tanto dificulta su eliminación en el lavado de equipos y superficies de trabajo. Allí es donde forman las biopelículas. El Bacillus cereus produce dos tipos de toxinas que producen las siguientes enfermedades. Una toxina produce la enfermedad emética, es una intoxicación alimenticia al consumir alimentos que contengan la toxina cereulida, la cual es producida por el microorganismo durante su crecimiento en el alimento contaminado. Y la otra enfermedad, la enfermedad diarreica, es una infección y está producida por el crecimiento del microorganismo en el intestino delgado. Dentro de la identificación del peligro, vamos a hablar de la descripción del alimento, en este caso, alimentos listos para consumo. Estos alimentos son preparaciones que contienen carnes como pollo, res, cerdo y otros ingredientes mixtos como harina de maíz, trigo, arroz, vegetales, huevos y queso. Entre esos están la lechona, los tamales, los sándwiches, las ensaladas, pizzas, empanadas, arepas, hamburguesas, pasteles, perros calientes, postres, arroz, entre otros. Estos alimentos se preparan con antelación, expuestos por largos periodos a temperatura ambiente o superiores, lo que favorece la contaminación y proliferación microbiológica. La inocuidad se ve afectada tanto para los productos que son industrializados como los que llamamos aquí en Colombia ventas callejeras. La presencia de almidones favorece el crecimiento de este microorganismo y la producción de enterotoxinas en los alimentos mencionados. El proceso general de elaboración de estos productos es recibo y alistamiento de materias primas, pasa a una etapa de procesamiento, luego pasa a una etapa de almacenamiento intermedio, luego se ensambla o servido, se hace el servido, luego pasa a un tratamiento térmico final y luego un almacenamiento final hasta su consumo. Entre los factores que condicionan la contaminación y el crecimiento del Bacillus cereus se presentan diferentes materias primas y alimentos de origen animal o vegetal. Por su habilidad de formar esporas, el Bacillus cereus persiste y sobrevive a las diferentes etapas de procesamiento de los alimentos. Las esporas pueden germinar, crecer y producir enterotoxinas en el alimento durante el almacenamiento en refrigeración y en ausencia de otros microorganismos competitivos. Las esporas que sobreviven a las altas temperaturas pueden ser consumidas a través de los alimentos y debido a su resistencia inherente al pH bajo y a las proteasas, pasan a través del estómago, llegando al intestino delgado y ocasionando
la enfermedad diarreica. Continuando con los factores que condicionan la contaminación y crecimiento del Bacillus cereus, encontramos 3 etapas principales durante el consumo de los alimentos. El primero es su producción primaria, segundo proceso de elaboración y tercero expendio y consumo. En su producción primaria, es probable que en la producción primaria los sistemas productivos tengan la presencia de Bacillus cereus. Se ha evidenciado su aislamiento en varias fuentes vegetales, entre las que encontramos los pastos y los forrajes frescos y conservados utilizados para la alimentación del animal, así como en alimentos vegetales utilizados para la alimentación humana, principalmente los cereales. Los productos de origen animal es común encontrar Bacillus cereus en la leche cruda más que en la carne. Esto se debe a que la leche estaba más expuesta a los factores ambientales, mientras que la carne depende del proceso de beneficio, donde la bacteria puede ser transmitida por una contaminación cruzada. El segundo proceso es el de elaboración. La contaminación de los alimentos listos para consumir con Bacillus cereus durante su procesamiento pueden estar relacionada con la presencia de esporas, las cuales provienen del medio ambiente o del área por recontaminación, probablemente a partir de las biopelículas. Se ha reportado que las biopelículas de Bacillus cereus contienen hasta un 90% de esporas, lo que contribuyó a su dispersión en las áreas de procesamiento. La tercera etapa es el expendio de consumo. Las esporas de Bacillus cereus son altamente resistentes al calor y la temperatura óptima de activación por calor para la germinación de esporas está entre 65 y 75 grados. Esta combinación de resistencia al calor de las esporas y de las características psicotróficas dificulta el control de este microorganismo, principalmente en alimentos que se cocinan y posteriormente son refrigerados para después ser distribuidos al consumidor. La inadecuada temperatura de almacenamiento de los alimentos cocinados es el factor más común que favorece a la aparición del síndrome de intoxicación alimentaria emética. Caracterización del peligro. Bacillus cereus es una bacteria responsable de causar enfermedades por consumir alimentos contaminados. Una de ellas, el síndrome diarreico, en el cual el microorganismo se incuba de 8 a 16 horas después de la ingesta. Presenta síntomas como dolor abdominal, tenesmo rectal y ocasionalmente náuseas y diarrea. La fiebre solo ha sido reportada en el 23% de los casos afectados. La enfermedad es autolimitante y la recuperación dura de 6 a 24 horas. Todas las personas, sin importar su edad, pueden ser afectadas por este microorganismo. Sin embargo, la intensidad de los síntomas puede variar entre los individuos. Usualmente no se requiere tratamiento con medicamentos y pueden administrarse líquidos cuando la diarrea es severa. El síndrome emético. En este caso, el periodo de incubación es de 1 a 5 horas tras la ingestión del alimento contaminado. Los primeros síntomas son náuseas, vómitos y malestar general. La diarrea se presenta en un 30% de los casos severos en las horas siguientes de haber comenzado el vómito. Esta patología se suele confundir con la intoxicación por Staphylococcus aureus. La recuperación es rápida. Usualmente dentro de las 12 a 24 horas se ha iniciado el proceso. Los grupos de riesgo, toda población es susceptible a intoxicarse por este microorganismo, pero los síntomas más severos se han observado en personas mayores. El tratamiento usualmente no se requiere tratamientos con medicamentos y pueden administrarse líquidos cuando el vómito y la diarrea son severos. La mortalidad. La tasa de mortalidad por este microorganismo es baja. Se ha reportado en la literatura 2 casos esporádicos de muerte asociados al síndrome emético, donde la concentración de la toxina fue excesiva y se presentaron daños hepáticos. Infecciones no gastrointestinales. Bacillus cereus causa una diversidad de infecciones sistémicas y locales, tanto en individuos inmunocompetentes como inmunocomprometidos, siendo los más frecuentes neonatos, drogadictos y pacientes que usen catéteres. Dosis-respuesta. Los recuentos de Bacillus cereus encontrados en alimentos involucrados en brotes han variado de 200 a 10 a la 9 microorganismos por gramo. Aparentemente se requiere una dosis alta de células para causar la enfermedad. Para la toxina emética se estima que la concentración de células debe ser de 10 a la 5 a 10 a la 8 unidades formadoras de colonia ingeridas. Es importante señalar que el número de Bacillus cereus no refleja el riesgo de intoxicación, por lo que la historia del procesamiento del alimento es importante para establecer si se presentaron las condiciones para la producción de la toxina. La dosis inefectiva para intoxicaciones diarreicas es de 10 a la 3 y 10 a la 7 células o esporas por gramo. Con los datos anteriores, diversos autores han concluido que un alimento que contenga en el momento de su consumo concentraciones superiores a 10 a la 4 células o esporas no es seguro y puede causar la enfermedad. Evaluación de la exposición y caracterización del riesgo. Para la evaluación de la exposición se utilizó modelos matemáticos considerando el comportamiento del patógeno a lo largo de la cadena alimenticia, específicamente posterior a su elaboración, a través de la simulación de su comportamiento durante su almacenamiento, abastecimiento, transporte y hogar, así como recalentamiento, debido a que todos los alimentos que son objeto de esta evaluación de riesgo se consumen típicamente calientes. En la presentación pueden observar el esquema del modelo de evaluación. En la tabla pueden observar los 7 alimentos considerados para la simulación, teniendo en cuenta como criterio de inclusión que se presentaron más de 100 muestras tomadas mediante actividades de vigilancia y que presentan como valor mínimo reportado un valor mayor que 100 UFC
por gramo para Bacillus cereus. Se consideró la respuesta de microorganismos a factores extrínsecos como la temperatura de refrigeración e intrínsecos considerando el pH y actividad de agua. Estos presentan actividad de agua superiores a 0.92 que corresponden al valor mínimo que permite el crecimiento de Bacillus cereus. En la evaluación de la exposición se consideró la ocurrencia de microorganismos con base en los resultados del plan de muestreo de la SDS de Bogotá y la concentración de Bacillus cereus al finalizar su elaboración. El tamaño de la porción fue basada en los datos de consumo reportados en la ENSIN 2015. De esta manera, se determinó la cantidad de esporas presentes en el alimento posterior a su procesamiento a través de una simulación. Según los datos de la ENSIN de 2015 muestran que la arepa y la categoría de comidas rápidas presentan una alta prevalencia en su consumo. En niños fue de 85.2 y 78.1%, adolescentes 82.4 y 86.2, adultos 87.3 y 63.6. En cuanto a las prácticas de consumo en la calle de alimentos, para niños fue de 48.8%, 62.9% para adolescentes y 46.9% para adultos. En los gráficos pueden observar que ninguno de los alimentos alcanzó valores superiores o iguales a 5 UFC por gramo en base LO. La categoría de alimentos empanados, pasteles rellenos de carne y pollo presentaron los mayores valores con una concentración máxima de 4.43 y 3.75. Sin embargo, no se halla un consenso respecto a la dosis de riesgo debido a que se ha reportado que esta fluctúa entre 10.4 y 10.5 UFC por gramo. Del cálculo de la probabilidad del nivel final de contaminación de Bacillus cereus que excede el criterio de seguridad mayor a 4, el arroz con pollo y carne presentó la más baja probabilidad, seguida de las carnes cocidas, lechona y tamal, con 0.02, posteriormente la arepa rellena y pasteles con 0.03, y el alimento con mayor probabilidad fue la empanada con un valor de 0.04. El límite de seguridad se relaciona con la dosis en que se asegura que no se producen toxinas diarreicas y eméticas generadas por el patógeno. Se evidencia que las cepas del patógeno con características mesófilas tienen menores duraciones en fase de adaptación. Asumiendo un enfoque de riesgo conservador, se toman los valores de mediana simulados, donde es posible indicar que los alimentos evaluados deberían tener un tiempo inferior desde su producción hasta su consumo aproximado de 3.7 horas si es una cepa mesófila y 6.5 horas para una cepa psicrófila, para garantizar que el patógeno no germinará o iniciará su fase exponencial. Las estimaciones posteriores al recalentamiento para todos los alimentos mostraron valores de esporas por porción del alimento consumido mayores a 1, lo que indicaría que la prevalencia es del 100%. Los factores de riesgo que más se han reportado implican una higiene deficiente, la contaminación cruzada entre alimentos crudos y cocidos, la presencia de biopelículas, la cocción insuficiente, el mantenimiento de alimentos a temperatura ambiente por un tiempo superior a 2 horas y su conservación a temperaturas superiores a los 4 grados. Baja calidad de las materias primas, recalentar los alimentos a temperaturas inferiores a 74 grados, interrumpir la cadena de frío, así como factores intrínsecos que incluyen altas concentraciones de almidones y proteínas. De acuerdo con el análisis de sensibilidad de la evaluación de la exposición, la variable de mayor incidencia para los 7 alimentos fue la concentración de microorganismos en el muestreo realizado, lo que indica que las medidas de prevención deben enfocarse en disminuir la concentración del patógeno durante el procesamiento, así como garantizar materias primas con bajo nivel de contaminación inicial y prácticas que prevengan y mitiguen la contaminación cruzada. Se debe tener en cuenta que el recalentamiento no elimina una contaminación inicial en estos alimentos. En este estudio, para la caracterización del riesgo, no se pudo establecer una probabilidad de infección y, por tanto, un número de casos, debido a que no se ha reportado un modelo de infección para Bacillus cereus. Solo se establecieron comparaciones respecto a la dosis infectiva de los valores simulados para microorganismos en el momento del consumo, definida como 5 UFC por gramo en base LO. Conclusiones. Bacillus cereus es un microorganismo que por su naturaleza ubicua y la presencia de la espora puede contaminar diversos alimentos, incluidos los lácteos, cárnicos, ensaladas, cereales. Cabe resaltar que la producción de la toxina emética se ve favorecida por alimentos que tengan glucosa y un contenido importante de proteína. De acuerdo con las características de producción, parece existir una asociación por nicho térmico. Esto significa que las cepas más termorresistentes se encuentran en fábricas donde los alimentos son sometidos a procesos térmicos como deshidratación y pasteurización, y las cepas psicotróficas en ambientes fríos. El suelo es la fuente primaria de contaminación de los alimentos con esporas de Bacillus cereus. Adicionalmente, la contaminación durante el procesamiento puede ocurrir porque las esporas presentan propiedades de fuerte adhesión, pueden formar biopelículas y persistir en la superficie de equipos de procesamiento. La adaptación del microorganismo permite que sobrevivan alimentos listos para consumo, especialmente en alimentos que contienen cereales y leche. Dentro de las razones que permiten este crecimiento está la eliminación de los microorganismos competidores y abuso en el tiempo y temperatura de enfriamiento de estos productos. El hecho de que esta bacteria tenga la habilidad de sobrevivir en diferentes ambientes y en condiciones de estrés hace muy difícil para la industria excluir a Bacillus cereus de los alimentos.